Para valorar los lumbricales, posicionaremos a nuestro paciente en posición sedente, el brazo semiflexionado, el antebrazo supinado y este sería el contragravedad. Estabilizamos en el tercio distal del antebrazo y le diremos que lleve los dedos hacia arriba sin doblar las puntas. Le diremos que sostenga y que no deje que yo le baje los dedos. Aquí el paciente vence la resistencia y tendría un 4, ya que pierde un poco de arco de movimiento. Para el sin gravedad, la misma posición, lo que cambia es la posición del antebrazo. El antebrazo iría en posición neutra y lo único que le diremos es que lleve los dedos hacia adelante. Como es sin gravedad, sería una calificación de 2. Para el brazo izquierdo, los lumbricales contra gravedad tienen una calificación de 5. Para la valoración de los extensores de la metacarpofalángica, que es el extensor común de los dedos y el extensor propio del índice, vamos a colocar al paciente en posición sedente, la mano sobre el borde de la mesa en la región tenar e hipotenar. Vamos a pedir que forme una mano en garra, una leve mano en garra. Estabilizamos en la muñeca en ambos extremos sin permitir que se eleve la mano y le pedimos al paciente que eleve los nudillos. Una vez allí, estabilizamos y realizaré resistencia sobre sobre las falanges proximales. Entonces, extendemos, mantenemos y haré resistencia. Según la escala de Helen-Hislop, para la paciente se le otorga el valor de 4. La resistencia no la mantiene, la va perdiendo conforme transcurre el tiempo. Para la evaluación de los extensores de la articulación metacarpofalángica sin gravedad, el paciente también estará en posición sedente. En esta ocasión utilizaremos el apoyo cubital del brazo, mano en neutro. Se le pedirá al paciente que haga una pequeña flexión de los dedos en mano en garra. Se estabilizará en muñeca sin afectar los extensores y se le pedirá al paciente que haga extensión de la articulación metacarpofalángica. El paciente cuenta con el rango de movimiento sin gravedad. Esto le da una nota de 2 según la escala de Helen-Hislop. Para valorar interóseos dorsales contra gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo en prono, la muñeca en neutro y los dedos van a estar juntos. Se va a estabilizar en la articulación de la muñeca y se le va a pedir al paciente que sin mover la mano de la superficie va a separar los dedos hasta donde más pueda. Luego se le aplica la resistencia con mi dedo índice y con mi pulgar en las falanges mediales de los dedos del paciente. Y el paciente va a tratar de no dejar que yo le haga la resistencia. Acá el paciente tuvo un puntaje de 4. Para valorar los interóseos dorsales sin gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente con el brazo encima de una superficie y en prono. Se va a estabilizar en la muñeca del paciente, los dedos van a estar juntos y se le va a pedir al paciente que por favor separe los dedos de la mano sin mover esta misma. Listo. Acá el paciente obtuvo un puntaje de 2. Para evaluar los interóseos palmares, el paciente lo ubicamos en sedente, el brazo semiflexionado, pronado y los dedos en abducción. Le decimos al paciente que cierre los dedos, que los junte
y que no, que sostenga y que no deje que yo se lo separe. El paciente sostiene la resistencia y no vence la resistencia y la gravedad, entonces tendría una calificación de 5. Para la mano izquierda también es una calificación asignada de 5. Para valorar los flexores superficiales contra gravedad, el paciente va a estar en sedente, antebrazo supinado en la superficie. El terapeuta va a sujetar el cuerpo de los metacarpianos cerca de la articulación metacarpofalángica y se le va a pedir al paciente que sin mover los nudillos va a doblar los dedos y sin doblar las puntas de los mismos hacia arriba. Y se le va a pedir y se le va a aplicar la resistencia en la falange medial, en la parte palmar, con dos de mis dedos hacia abajo, y el paciente no debe dejar que yo se los lleve hacia abajo. Acá el paciente tuvo un puntaje de 5. Para valorar los flexores superficiales de la mano, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo apoyado en el lado cubital. El fisioterapeuta va a estabilizar en la articulación metacarpofalángica y se le va a pedir al paciente que por favor, sin doblar los nudillos y sin mover la mano, va a doblar sus dedos hacia él y sin mover y sin doblar la punta de los dedos. ¿Listo? Acá el paciente tuvo un puntaje de 2. Para evaluar los flexores profundos de la mano, el paciente va a estar en sedente con el antebrazo supinado y en este se va a evaluar dedo por dedo. Y entonces estabilizo con el dedo índice en la parte dorsal del dedo y con el dedo pulgar y el tercer dedo en en las falanges mediales del dedo. Y le pido al paciente que por favor doble el dedo hacia arriba y le aplico la resistencia hacia abajo en el pulpejo del dedo, y el paciente no debe dejar que yo le lleve el dedo hacia abajo. Acá el paciente tuvo un puntaje en el dedo meñique de 3 y en los demás dedos, en el segundo, tercero y cuarto, tuvo un puntaje de 4. Para valorar los flexores profundos, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo del lado cubital. El fisioterapeuta va a estar estabilizando la articulación interfalángica y se le va a pedir al paciente que solamente va a doblar la punta del dedo hacia él. ¿Listo? Acá el paciente obtuvo un puntaje de 2. La valoración del desempeño funcional en el extensor superficial y profundo de los dedos, el paciente se va a colocar en posición sedente, el brazo extendido, se va a colocar en el borde de la mesa o de la camilla, en la región tenar y hipotenar su apoyo. Va a comenzar con una ligera mano en garra con los dedos flexionados
Y lo que se hace, se estabiliza en la articulación metacarpofalángica, acá, sin interferir con los extensores, y se le pide al paciente que extienda los dedos. Listo. Una vez los extienda, vamos a hacer resistencia en la articulación entre las falanges medias y distales de cada uno de los dedos. Según lo que se puede observar, la paciente en la escala de Helen-Hislop presentaría una calificación de 4, haciendo contragravedad el ejercicio y disminuyendo levemente su arco de movimiento con resistencia. Ahora, para la valoración de los extensores superficiales y profundos de los dedos sin gravedad, el paciente sedente, apoyo cubital del brazo, ligera flexión de los dedos en tipo mano en garra, estabilizamos en la articulación metacarpofalángica y se le pide al paciente que extienda los dedos. La paciente extiende completamente los dedos para la valoración sin gravedad. Para valorar el flexor corto del pulgar contra gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo en supino, se va a estabilizar en la articulación carpometacarpiana sin tocar el tendón y se le va a pedir al paciente que sin doblar el dedo del pulgar lo va a doblar hacia adentro. Y le decimos que sostenga y se le hace resistencia en la falange proximal, cara palmar hacia afuera. Acá el paciente tuvo un puntaje de 4. Para valorar los flexores cortos sin gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo apoyado en el lado cubital sobre la superficie. El paciente va a tener la muñeca y el antebrazo neutro. El terapeuta va a estabilizar en la articulación metacarpofalángica de lado a lado y se le va a pedir al paciente que va a bajar el dedo hacia la superficie. Suba. Y acá el puntaje del paciente fue de un 2. Para valorar flexor largo en contragravedad, se va a ubicar al paciente en sedente con el antebrazo en supino. Se va a estabilizar en la metacarpofalángica y se le va a pedir al paciente que por favor doble el dedo del pulgar hacia adentro y que sostenga, y se le va a hacer una resistencia en el pulpejo del dedo hacia afuera. Acá el paciente tuvo un puntaje de 5. Para valorar los flexores largos sin gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo apoyado del lado cubital. En este, el fisioterapeuta va a estabilizar en la articulación metacarpofalángica y se le va a pedir al paciente que por favor doble solamente la punta del dedo. ¿Listo? Acá el paciente obtuvo un puntaje de 2. Para la valoración de los extensores largos y cortos del pulgar, vamos a comenzar entonces observando su desempeño. Vamos a comenzar con el extensor corto. Para ello vamos a tener el paciente en sedente, colocamos el brazo sobre la superficie en apoyo cubital, vamos a tener la mano en neutro, la articulación metacarpofalángica flexionada, estabilizamos en la articulación carpometacarpiana y le pedimos a la paciente que extienda el dedo. La paciente lo extiende, procedemos entonces a aplicar la resistencia en la falange proximal del pulgar. Le pedimos que resista
Como resultado, la paciente obtiene una calificación de 5 en la escala, ya que mantiene la resistencia y no se ve perjudicado su rango de movimiento. Para proceder con el largo, colocamos el paciente en la misma posición que el anterior. En esta ocasión vamos a tener flexionada la articulación interfalángica del pulgar y realizamos la estabilización en la articulación metacarpofalángica. Una vez tengamos ya esta posición, le pedimos a la paciente que extienda la parte distal del pulgar. Cuando ya la haya extendido, vamos a realizar la resistencia en la uña. La paciente resiste, en este caso la resistencia en la articulación interfalángica, dándole una calificación adecuada para esta articulación y se hace la anotación de una posible contingencia en la medición. En la medición sin gravedad, la paciente se encuentra en sedente. Encontramos el apoyo de la mano en forma de coquito. Estabilizamos la articulación carpometacarpiana para valorar el extensor corto del pulgar. La articulación se encuentra un poquito flexionada de la metacarpofalángica y se le pide a la paciente que lo extienda. Listo. Y procedemos con la valoración del extensor largo. Misma posición, estabilizamos en la articulación metacarpofalángica, el dedo en la articulación interfalángica un poco flexionado y le pedimos a la paciente que extienda el dedo. Listo. La paciente cumple con los rangos normales de movimiento para esta valoración. Para valorar aductor del pulgar, en contragravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente, su antebrazo va a estar apoyado en el lado radial y el pulgar va a estar en abducción y se le va a pedir al paciente que junte el dedo pulgar con el índice y se le va a hacer una resistencia en la falange proximal del lado cubital hacia abajo y se le va a pedir al paciente que no deje que yo le haga la resistencia hacia abajo. Acá el paciente tuvo un puntaje de 5. Para valorar aducción corto y largo del pulgar, el paciente va a estar ubicado en sedente con el antebrazo en prono, se va a estabilizar en la articulación carpometacarpiana, el pulgar del paciente va a estar en abducción y se le va a pedir al paciente que por favor va a deslizar solo el pulgar hacia su dedo índice. Acá el puntaje es de 2. Ahora se hará la evaluación del oponente del pulgar y del meñique. El paciente se coloca en sedente, en apoyo dorsal, el brazo y la mano sobre la superficie de apoyo. Realizaremos un soporte tanto en el segundo hasta el cuarto dedo con una mano y en la articulación carpometacarpiana del pulgar. Una vez tengamos esto, le pedimos al paciente que junte los dedos pulgar e índice, y le pedimos que mantenga. Una vez que mantenga, cogeremos nuestro dedo pulgar e índice y haremos una separación. El resultado da una calificación de 4. Esto quiere decir que el paciente sostiene, pero con el transcurso del tiempo va alterando un poco el rango de movimiento de esta acción. La valoración sin gravedad de los oponentes del pulgar y meñique, entonces el paciente
la misma posición anterior. En esta, en cambio, se utiliza el apoyo palmar como tal de la mano en la zona tenar y hipotenar. Estabilizamos aquí en la articulación carpometacarpiana y parte de la muñeca, y le pedimos a la paciente que junte los dedos meñique y pulgar. Listo. La paciente logra el comando. Esto otorga una calificación válida o correcta para este desempeño. Para valorar el abductor corto del pulgar, pondremos a nuestro paciente en posición sedente, con el brazo semiflexionado, la mano supinada. El pulgar irá ubicado encima del dedo índice. Estabilizaremos en el tercio distal del antebrazo y le diremos al paciente que lo lleve hacia arriba. Le decimos que sostenga y que no deje que yo le baje el dedo. Como podemos notar, el paciente resiste a la resistencia y su calificación sería de 5. Para hacerlo sin gravedad, el paciente estará en la misma posición, la posición del antebrazo cambia, estaría en posición neutra, y le diremos al paciente que lleve el dedo hacia adelante. Exacto. Para el abductor corto, contra gravedad, el dedo va a estar encima del dedo índice en posición neutra y lo llevará hacia arriba. Le diremos que sostenga y que no deje que le baje el dedo. Como podemos notar, el abductor hace la resistencia y su calificación sería de 5. Para hacerlo sin gravedad, el antebrazo estaría semiflexionado en posición pronada y los brazos en neutro, los dedos en neutro. El dedo pulgar lo llevará hacia afuera. Como es sin gravedad, pues tendría una calificación de 2.